Bueno, mientras ponen la exposición, quería un poco hablar acerca de lo que es el trasplante renal pediátrico. Si bien el trasplante pediátrico renal tiene bastante tiempo en el Perú, ha sido hecho desde el 69, hemos tenido épocas no tan buenas y realmente ha sido por mucho tiempo únicamente en salud. Tanto del Hospital Rebaliático como el Hospital Almenara iniciamos, que se inició el trasplante, pero después también el Ministerio de Salud, en el Hospital Cayetano Heredia y luego el Instituto Nacional de Salud del Niño, también se han hecho trasplantes pediátricos. Lo importante de todo esto es que podamos nosotros conocer que en nuestra realidad muchas veces son semejantes, ¿no? Porque las causas de la enfermedad renal crónica en pediatría tienen mucho de común, ¿no? Que la mayoría de veces son malformaciones de la vía urinaria desde la etapa prenatal. Y algo que es muy importante es que nosotros podamos hacer un diagnóstico precoz y temprano de estas enfermedades para evitar que se llegue justamente a la falla renal. Porque en realidad para nosotros es mucho mejor evitar que un paciente llegue a falla renal crónica terminal que trasplantarlo, ¿no? Y esos otros puntos, ¿no? Porque muchas personas piensan que el trasplante es la solución y que ya nunca más vamos a tener problemas. Todos los pacientes llegan con esa esperanza, ¿no? Que no te preocupes, te van a trasplantar y te solucionan los problemas, y en realidad es otro tipo de terapia de reemplazo renal, con sus problemas, con sus dificultades. Y entonces, empezar a hablar de trasplante renal en pediatría tiene mucho que ver con la etiología de nuestro trasplante. Nosotros, en nuestro hospital, que es el que ha empezado a trasplantar primero, es más, el primer trasplante fue un pediátrico, un chico de 15 años, en el 69. Lo que hemos visto, hemos pasado por varias etapas de la inmunosupresión, desde la etapa inicial, con acetoprina y prednisona en los primeros años, luego empezamos a ver lo del ciclosporina, y finalmente ya hemos entrado a la etapa de los inductores, y había una controversia importante si realmente valía la pena a todos estos pacientes pediátricos inducirlos y cómo inducirlos. Entonces, todas estas cosas, estas experiencias, queremos compartirlas con ustedes. Bien, como ustedes saben, la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, y a veces la parte pediátrica no se toma en cuenta porque es un porcentaje muy pequeño de estos. Sin embargo, para un niño, el tener una enfermedad renal crónica es un problema muy serio, porque la sobrevida de los niños con enfermedad renal crónica en diálisis es muy poca, ¿no? Como nosotros sabemos, los pacientes con enfermedad renal crónica mueren por cardiopatías, y los niños no son la excepción. Como ya habíamos comentado, hay dos grandes grupos de enfermedad renal crónica etiológicamente: las glomerulopatías y los problemas urológicos. En la mayoría de lugares, la causa más frecuente son los problemas urológicos y se da desde la etapa prenatal. Aparte de trasplantarlos, lo más importante es darse cuenta que aún trasplantado, el niño trasplantado tiene una sobrevida 20 a 25 años menos que la población general. Por lo que, como comentamos, la prevención y la detección temprana es lo más importante. Y algunas cosas que han cambiado en estos últimos años: esto es una revisión de los Estados Unidos, que hacen anualmente un reporte de los pacientes trasplantados pediátricos en un esquema ahí, y el 2011 hablaban de que, dependiendo de la modalidad que tenía más mortalidad era la hemodiálisis, luego la diálisis peritoneal y finalmente el trasplante. Pero en este último periodo, 2004-2021, este es el último reporte del 2023, se ve que tanto diálisis peritoneal y hemodiálisis prácticamente tienen la misma tasa de mortalidad. Y esto porque las hemodiálisis ahora en los países desarrollados se hacen diariamente, ya no 3 veces por semana, se ha empezado a hacer hemodiafiltración online, y eso ha mejorado la tasa de mortalidad con respecto a la hemodiálisis. Sin embargo, de todas maneras, sigue siendo el trasplante renal lo que va a generar mayor sobrevida.
Y como ya hemos comentado, ¿no? Los niños pequeños, en realidad, el tipo de terapia de reemplazo renal más importante es la hemodiálisis, perdón, la peritoneal seguida de hemodiálisis. A partir del quinto año, de 1 a 5 años, ya empieza a verse el trasplante. ¿Y por qué en niños pequeños no se trasplantan mucho? Básicamente porque mientras más pequeño sea el niño, tiene alto riesgo de trombosis de vasos renales, ¿no? Y para nosotros una trombosis de vasos es una tragedia muy importante y cada vez que nos ocurre es muy difícil de recuperarse. A medida que van siendo más grandes, entonces va habiendo más hemodiálisis y el trasplante se mantiene casi igual. Con respecto a los tipos de enfermedad renal crónica, las causas de enfermedad renal crónica que se ven en Estados Unidos son las mismas que nosotros, ¿no? Básicamente son lo que son malformaciones de la vía urinaria seguida de glomerulopatías. El problema principal con los niños es que la lista de espera es alta y nosotros tenemos muchos pacientes en los cuales estamos en lista de espera mucho tiempo y no llegan a alcanzar un riñón. Sobre todo aquellos niños que ya han tenido un trasplante previo y que son hipersensibilizados. En realidad, aún en Estados Unidos, no se trasplanta más que la mitad o un poco más de la mitad de los pacientes que están en lista de espera por año. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? En realidad, nosotros tenemos que tener una lista de espera de trasplante renal que pudiera contemplar la posibilidad de que pudiéramos trasplantar a todos los niños de una forma justa, ¿no? En un sistema en el cual se pueda verificar todos los donantes con todos los receptores. Eso es lo ideal. Y recordar siempre que el tiempo de espera en pediatría todavía sigue siendo un tiempo de espera alto. Ahora, la sobrevida de los injertos en Estados Unidos, básicamente a los 5 años, es de 87.3 para donantes vivos y 80% para donantes cadavéricos. Y a los 10 años, 63.1 para donantes vivos y 49.9 para cadavéricos. Como vamos a ver, nosotros no tenemos una sobrevida diferente. Vamos a ver que nuestra sobrevida, esta es la última del ensayo de los americanos, que más o menos está en la sobrevida que estamos comentando. Y la sobrevida ha mejorado mucho en los últimos años debido a la gran potencia de los inmunosupresores que estamos usando, pero estamos enfrentándonos a otros problemas como más riesgo de infecciones, más riesgo de problemas tumorales. Y esto tiene que ver el gran dilema, ¿no? Inducir o no inducir, inducir con qué. Y más o menos en Estados Unidos ha habido una tendencia a inducir más con timoglobulina que con basiliximab, pero hay que tener en mente que usar timoglobulina hay que estar muy pendientes de los riesgos de infecciones por citomegalovirus, por Epstein-Barr virus y por problemas oncológicos. Y bueno, esto ha sido la evolución, ¿no?, de los inmunosupresores a través del tiempo. Y más o menos, ¿qué hacemos nosotros para tratar de ver qué inmunosupresión vamos a recibir? Si vamos a usar terapia de inducción, vamos a usar corticoides o no corticoides, ¿no? Obviamente los pacientes que tienen glomerulopatías, que tienen alto riesgo inmunológico, deberían usar corticoides siempre. En pacientes que tienen hipoplasia, displasia renal, podríamos discontinuar los corticoides de manera temprana para hacer que estos niños puedan crecer mejor. Y también es seguir la terapia inmunosupresora estándar, dependiendo de si tienen riesgo de hacer infecciones post-trasplante, diabetes post-trasplante o PKVs. Bueno, en general los niños, mientras más pequeños sean y tienen un donante biorelacionado de alto peso, lo ideal es tratar de hacer un trasplante intraabdominal, ¿no?, para evitar riesgo de trombosis o síndrome de robo. Y muchas veces, tenemos problemas en la cirugía de banco porque nos llegan riñones que están con lesiones a nivel de la pelvis, el uréter, entonces tenemos que estar chequeando o buscar hacer los implantes adecuadamente. Siempre verificar que que tenga un lecho bastante grande, suficientemente grande para que el riñón pueda tener una buena perfusión
y que podamos tener nosotros también una adecuada visión del campo del paciente y que podamos tener lo adecuado, ¿no?, para la perfusión. Recordar siempre que un paciente pequeño con un riñón grande puede hacer un síndrome de robo y eso puede generar hipotensión. Entonces, estar seguros que la volemia esté buena, asegurarnos que la presión también sea adecuada. Y chequear, ¿no?, la diferencia entre un riñón turgente y un riñón pálido, sobre todo cuando hay síndrome de robo. A veces nos ha llegado pacientes de 2 años como donantes en que hemos usado el injerto en forma de bloque y nos ha ido bastante bien. Acá podemos ver, por ejemplo, un injerto en bloque de un pacientito de 2 años de edad que se puso el injerto en un niño de 10 años y nos ha ido bien, el paciente sigue hasta ahora bastante bien. Infecciones, reflujo vesicoureteral, sobre todo en pacientes con vejigas neurogénicas, no neurogénicas, o vejigas neurogénicas, es una causa importante y ahí viene la parte ética en que realmente estos pacientes deberían no trasplantarse, nosotros lo trasplantamos igual y vemos, ¿no?, que podemos tener también el problema más difícil, ¿no?, que es la trombosis, ¿no? En estos casos los pacientes que hayan tenido trombosis, como hemos visto, más o menos el 5%. Esto es el reporte del 2010 de Estados Unidos, donde ven el rechazo y la trombosis, ¿no?, que generalmente tienen alrededor de un 9%. Este es el último año, el 2019, donde vemos igual, ¿no?, que la trombosis, ¿no?, ha bajado, ¿no?, la cantidad de riesgo de trombosis en todos los injertos hasta 9.4. Y esto es lo que hay en pediatría, ¿no?, en Latinoamérica, ¿no? El primer trasplante pediátrico fue en el 67 en Argentina, el 57 en Argentina, luego el 64 en Brasil y en el Perú lo hicimos en el 69. Hay una red latinoamericana de seguimiento al registro latinoamericano de trasplantes. Nosotros hemos intervenido desde que se formó la primera, que es el 2004 al 2008. Luego la segunda del 2008 al 2014 y el tercer reporte del 2014 al 2017. Este es el último reporte que salió de los archivos latinoamericanos de nefrología pediátrica del 2020 y estamos acá nosotros, ¿no?, en la cantidad de trasplantes que hacemos en total, ¿no? Y las causas de pérdida de injerto son las mismas, más o menos, que las que hay en Estados Unidos: el rechazo crónico como causa importante, la trombosis vascular, la muerte con el riñón funcionante y la no adherencia. Esta es la sobrevida que se maneja, ¿no?, de 85% a los 5 años en donantes vivos y 76% en donantes cadavéricos. Esto es lo que nosotros tenemos en el Hospital Rebagliati. El 29 de octubre del 69 fue el primer trasplante que hicimos, duró 17 meses por difusión crónica y recibió 4 trasplantes y sobrevivió 19 años. En nuestro medio, el trasplante con menor peso se realizó a un paciente de 10 kilos y 4 años de edad en el 2001. La base de datos que nosotros tenemos es a partir del 2004, pero tenemos también, gracias a la doctora Berríos, información desde el 69 al 2003, que son 52 trasplantes. Esto es la base de datos de la doctora en el 52. El número de trasplantes que se ha hecho, más o menos desde el 69 hasta el 2003. En 1993 fue el donde más trasplantes se hizo, fue 8 trasplantes. Y esta es nuestra base de datos desde el 2004 hasta el 2024. El 2011 fue donde más trasplantes tuvimos, 20, y más o menos se ha dividido una curva entre 8 a 11 trasplantes. El 2020, que fue la pandemia, fue el que menos trasplantes tuvimos. Y esto es la etiología de la enfermedad renal crónica de la mayoría de pacientes. Como se dan cuenta, hipoplasia y displasia es lo más frecuente, glomerulosclerosis focal y segmentaria, urémico hemolítico y uropatías le siguen. Y ese es el número de pacientes trasplantados por edad. Hemos trasplantado niños de 2 años. Hasta algunos años atrás se podía hacer ampliación de los pacientes y podemos seguirlo hasta los 16 años. Ahora ya no, solamente tenemos hasta 14 años, como ya se fue comentado antes. Y bueno,
seguimos teniendo nosotros más cadavéricos que biorelacionados y la mayoría de los pacientes ha tenido inducción con anti-interleuquina 2, algunos con antihemoglobulina y algunos pocos sin inducción. Y la mayoría de pacientes todavía tienen injerto funcionante, alrededor del 76%, con 23.3 que hace perder el injerto en esta serie de 2004 al 2019. Y la causa más frecuente de pérdida del injerto es la nefropatía crónica del injerto, y algo que es interesante de ver, trombosis vascular 6 de los pacientes, ¿no? Y 4 pacientes que pierden el injerto por interrupción de la medicación. Los pacientes que fallecieron con injerto funcionante fue 8.1% y la causa más frecuente fue el COVID, ¿no? 5 de nuestros pacientes fallecieron con COVID. Otras causas diferentes, accidentes de tráfico, de tránsito, trabajo y un carcinoma hepatocelular. Esta fue la sobrevida que hicimos inicialmente en 2009 al 2017, que a los 5 años teníamos una sobrevida de 86.8%. Y esta es la sobrevida actual hasta el 2024, que más o menos a los 5 años tenemos un alrededor de 84%. La sobrevida total. Si nosotros lo vemos por trasplante donante cadavérico, que es la que más tenemos una sobrevida de alrededor de un 83%. ¿Y qué es lo que hemos tenido nosotros pre y post pandemia, ¿no? En la pandemia tuvimos bastantes dificultades porque se suspendió la actividad trasplantadora, nuestros ambientes fueron acondicionados para atender pacientes COVID, tuvimos que atender pacientes por teleconsulta, se espaciaron los exámenes de laboratorio en los pacientes estables y eso generó que no trasplantáramos mucho y por ende nuestra cantidad de pacientes en diálisis fue aumentando, ¿no? Tanto así que teníamos 18 pacientes ahora en diálisis peritoneal, 10 en hemodiálisis y 42 trasplantados. Ahora, ¿qué retos tenemos, no? En realidad, la preparación para entrar en lista de espera es un poco lenta. Existe mayor número de pérdidas de injerto por no adherencias en adolescentes y trombosis vasorenales en niños pequeños. Existe también muchos pacientes que tienen que solucionar problemas urológicos primero y la alta demanda de estos no permite avanzar rápidamente. Y tenemos una buena cantidad de pacientes hipersensibilizados con muy poca probabilidad de trasplantarse sin realizar terapia de sensibilización. Entonces, los adolescentes son un grupo de riesgo de no adherencia que debe tener seguimiento cercano. Es chocante para ellos de control mensual, un control cada 3 meses. Y eso genera mucha suspensión de medicación. Hacer un requerimiento para pacientes hiperinmunizados sin un problema de desensibilización es importante. Nuestra sobrevida es bastante similar a la que reporta la literatura y en general debemos llegar a esto, ¿no? Un programa de transición que no significa que nosotros sigamos atendiendo hasta los 18 años, sino que podemos intercambiar un mes el nefrólogo pediatra, un mes el nefrólogo de adultos, un mes el nefrólogo pediatra, un mes el nefrólogo de adultos, para que se pueda intercambiar opiniones, para que puedan conocer al paciente, para que puedan conocer la causa de la enfermedad renal crónica y finalmente, poco a poco, el niño o adolescente que está acostumbrado a ir con la madre, que la madre le diga todo, pueda ir poco a poco desenvolviéndose solo y poder llegar a independizarse. Finalmente, quiero acabar diciendo que todas las cosas que estamos haciendo ahora es parte de lo que hemos heredado de las demás personas que han hecho su esfuerzo y que queremos también que nosotros al final que terminamos la posta, las demás personas que sigan adelante hagan más. Muchas gracias.